Hola, mi nombre es Miriam y en este capítulo de hoy os vengo a hablar de las microangiopatías trombóticas en el embarazo y el posparto, una de las causas menos frecuentes de ingreso a unidades de cuidados críticos, pero con una gran importancia ya que presenta una elevada mortalidad. Comenzaré explicando cuál es el concepto de una microangiopatía trombótica, cuáles son estas microangiopatías trombóticas y cuál es la causa, la clínica, el diagnóstico y tratamiento de cada una de ellas. ¿Qué es una microangiopatía trombótica? Es una lesión histológica característica de las arteriolas y los capilares, en los que hay una inflamación y un engrosamiento de la pared vascular, un desprendimiento de las células endoteliales y la aparición de trombos plaquetarios que acaban por ocluir las luces vasculares. Acaba produciéndose una isquemia tisular y una disfunción a nivel multiorgánico. Analíticamente se produce trombocitopenia o plaquetopenia, con un recuento menor a 150.000 o un descenso mayor al 25%. También se produce una anemia hemolítica microangiopática no inmune, es decir, con el test de Coombs directo negativo. Una hemoglobina menor a 10, como en todas las anemias, una hemoglobina disminuida, una LDH elevada y, muy importante, la presencia de esquistocitos y una extensión de sangre periférica. El diagnóstico inicial de estas microangiopatías trombóticas se basa en estos datos de laboratorio. Aproximadamente menos del 2% de las mujeres requiere ingreso en unidades de cuidados críticos durante el embarazo o el periparto, siendo la hemorragia obstétrica la causa más frecuente, seguida de los estados hipertensivos del embarazo y, por último, estas microangiopatías trombóticas asociadas al embarazo, como hemos mencionado anteriormente. Distinguimos las microangiopatías trombóticas específicas del embarazo, es decir, aquellas que se asocian con la gestación, de las microangiopatías trombóticas no específicas del embarazo, es decir, aquellas que pueden coexistir con la gestación pero que no se asocian. Dentro de las específicas encontramos el síndrome de HELP, la preeclampsia o el hígado graso agudo del embarazo. De entre las no específicas encontramos la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome hemolítico urémico o una agudización del lupus eritematoso sistémico. Es fundamental diferenciar unas de otras, ya que no va a condicionar el manejo de la embarazada. ¿Por qué? Porque en el caso de las específicas el tratamiento va a ser finalizar la gestación y en el de las no específicas el tratamiento va a ser más dirigido. En la púrpura trombocitopénica trombótica, la formación de trombos se debe a un déficit de la enzima ADAMS13, un déficit congénito por la mutación en el gen de ADAMS13 o un déficit adquirido por la formación de anticuerpos contra ADAMS13. Esta enzima es responsable de la escisión del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es liberado por las células endoteliales y se encarga de unir las plaquetas durante el inicio del proceso de coagulación. La ausencia de la metaloproteasa ADAMS13 da lugar a la formación de trombos plaquetarios formados por multímeros ultragrandes de factor de von Willebrand sobre el endotelio, que terminarán por romperse. La gestación, y más específicamente en el tercer trimestre de la gestación, predispone al déficit de ADAMS13. Su diagnóstico se basa en la actividad de ADAMS13 muy disminuida, menor al 10%, y un aumento de los agregados de factor de von Willebrand. Se caracteriza por la pentatrombopenia muy marcada, con plaquetas menor a 20.000, anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda, alteraciones neurológicas y fiebre. Clínicamente presentan epistasis y petequias, náuseas, dolor abdominal, cefalea, alteraciones visuales y orina colúrica. En el caso de que no tengamos disponible la medición de la actividad de ADAMS13, disponemos de distintos scores como el French o el Plasmic que nos permiten establecer un diagnóstico. Su tratamiento no implica la finalización de la gestación como he mencionado anteriormente. Como primera línea se recomienda el recambio plasmático con una efectividad del 90% de los casos, que ayuda a eliminar los agregados de von Willebrand, los autoanticuerpos contra ADAMS13 y a reponer la enzima ADAMS13. En los casos refractarios se puede utilizar la terapia inmunosupresora con corticoides y rituximab, dirigida a eliminar la producción de autoanticuerpos. La última guía recomienda la utilización de una terapia cuádruple, es decir, recambio plasmático, corticoides, rituximab y un fármaco aprobado hace poco, el caplacizumab.
Sin embargo, en la ficha técnica de Caplacizumab nos indica que se debe evitar la utilización en embarazadas, que es el tema del que estamos hablando hoy, por lo que en este caso no lo utilizaremos. La monitorización de la respuesta se hará mediante los niveles de plaquetas y de LDH. El síndrome hemolítico urémico típico, que se llama así por ser responsable del 90% de los casos de síndrome hemolítico urémico, está causado por la infección entérica por Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, a partir de alimentos contaminados. La toxina, tras haberse absorbido a nivel intestinal, ejerce un efecto nocivo sobre el endotelio vascular, por el que presenta gran afinidad, desencadenando diversos eventos celulares y vasculares que conducen al desarrollo de una microangiopatía trombótica. El cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal y diarrea y desarrollándose posteriormente un fracaso renal agudo. El tratamiento es de soporte, incluyendo diálisis, recambio plasmático o transfusión plasmática si es necesario. El pronóstico suele ser bueno. El síndrome hemolítico urémico atípico, que constituiría el 10% de los síndromes hemolíticos urémicos, se produce por una disregulación de la vía alternativa del sistema del complemento. Como sabemos, tras la activación del complemento por cualquiera de las vías se genera la C3 convertasa. Esta C3 convertasa escinde la proteína C3 en C3b y esta a su vez inicia la activación de C5, la cual lleva a su vez al inicio del ensamblaje del complejo ataque a la membrana que acaba por lisar a la célula. En la vía alternativa existen factores reguladores que evitan el depósito de la C3b y evitan la destrucción de las células sanas. Entre estas proteínas encontramos el factor H, I, B, C o tromomodulina. Cualquier disregulación de este sistema conduce a una sobreactivación de la vía del complemento, ya sea por la existencia de anticuerpos, FH, etc., o por mutaciones en los genes reguladores de estas proteínas. Este sería el ejemplo del síndrome hemolítico urémico genético o primario. El síndrome hemolítico urémico secundario, causado por procesos sistémicos tales como el embarazo, infecciones, fármacos, etc., desencadenarían también una activación anómala del complemento. Este complemento se depositaría en el endotelio, se formaría edema endotelial, se activarían los neutrófilos, macrófagos, plaquetas, etc. Y finalmente se produce un estado protombrótico con la consecuencia de anemia hemolítica, trombocitopenia por consumo y lesión orgánica típica de todas las microangiopatías trombóticas. ¿Por qué se produce el síndrome hemolítico urémico atípico asociado al embarazo? Porque el sistema del complemento durante el embarazo está regulado a la baja, para que no se active y evite el rechazo del feto. ¿Por qué? Porque la mitad de la información biológica que alberga la gestante es información biológica extraña, perteneciente al padre. Si esta regulación falla, se produce el síndrome hemolítico urémico atípico asociado al embarazo. El inicio del cuadro clínico suele ser abrupto, aunque hasta en el 20% de los casos aproximadamente puede aparecer de forma progresiva. Se caracteriza por plaquetopenia, anemia hemolítica e insuficiencia renal aguda, teniendo como forma de presentación la hipertensión arterial maligna, con una presión arterial diastólica mayor a 120 y una retinopatía hipertensiva grado 2, 3, 4. Las lesiones del síndrome hemolítico urémico afectan predominantemente a los vasos renales, con fracaso renal agudo, como acabamos de decir, hipertensión arterial maligna, también proteinuria, hematuria o oligonuria, porque las células endoteliales renales son una área frecuente de activación del complemento y depósito de inmunocomplejos. Sin embargo, como he explicado antes, se trata de una enfermedad sistémica porque afecta a la microvasculatura de varios órganos, por lo que hay síntomas extrarrenales, entre los que se encuentran más frecuentemente los neurológicos, con irritabilidad, somnolencia, confusiones, cefalopatía, hemiparesia, alteraciones visuales, incluso un accidente cerebrovascular. También tenemos las de tipo cardiológico, con miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, vasculopatía, gangrena digital. Gastrointestinal tendríamos náuseas, vómitos, dolor abdominal, colitis, hepatitis, pancreatitis, pulmonar con hemorragia pulmonar, hiposemia, disnea también, y muscular, produciéndose también rhabdomiolisis.
El diagnóstico del síndrome hemolítico urémico atípico se establece por exclusión, es decir, descartando un Adams 13 bajo y una infección por la toxina SIGA. Muy importante establecer el diagnóstico diferencial con la coagulación intravascular diseminada, en la que encontramos también trombosis y simultáneamente sangrado. Y establecer, por supuesto, el diagnóstico etiológico, para lo que se realiza una batería de pruebas recomendadas por la KIGO, que aquí os dejo. Entre estas pruebas complementarias se encuentra la bioquímica, estudio de coagulación, análisis de orina, estudio de la toxina SIGA, despistaje de enfermedades autoinmunes, los niveles de cobalamina, homocisteína, ácido metilmalónico e incluso un estudio genético, que dependerá del centro hospitalario donde nos encontremos. El tratamiento será de soporte, como en todas las enfermedades, en el que incluimos transfusión de concentrado de hematíes para la corrección de la anemia, transfusión de plaquetas, fluidoterapia, control de la tensión arterial. Aquí cabe decir que no existen recomendaciones específicas para el tratamiento de la hipertensión en los casos de síndrome hemolítico urémico asociado a la gestación, pero sí que tenemos una amplia experiencia en el manejo de los estados hipertensivos asociados al embarazo, por lo que utilizaremos esas recomendaciones. Terapia de reemplazo renal si se requiere y soporte nutricional óptimo. También existe un tratamiento específico en el que incluimos la terapia plasmática, con la infusión de plasma fresco congelado ya en desuso, y la plasmaféresis. Sin embargo, las tasas de recuperación renal y hematológica se han visto que son menores al 50% y hay riesgo de una progresión de enfermedad renal crónica terminal. Por lo que, aunque no sea la mejor opción, utilizaremos la plasmaféresis en el caso de que no tengamos el tratamiento de primera línea, que es el eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a la proteína del complemento C5 e impide la generación del complejo de ataque a la membrana. El inicio de este tratamiento en los primeros 10 días mejora el pronóstico e incluso aumenta la reversibilidad de la enfermedad. En este caso sí es seguro su uso durante el embarazo. Aquí os dejo la dosis y cuándo determinar la retirada del tratamiento, aunque ambas, la dosis y el mantenimiento, son controvertidas. El uso de este fármaco aumenta el riesgo de infección por meningococo, por lo que se deberá poner la vacuna, se deberá realizar una profilaxis antibiótica y se deberá vacunar también frente al neumococo y la Haemophilus influenzae de tipo B. Debido a la poca información existente sobre el síndrome hemolítico urémico atípico del embarazo, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid deciden realizar un estudio retrospectivo en el año 2018, que recoge un periodo de 30 años y es la serie más amplia publicada hasta la fecha en nuestro país sobre este tema. Se localizaron a 242 mujeres, de ellas 22 presentaban síndrome hemolítico urémico atípico, es decir, el 9% aproximadamente. Se llegaron a las siguientes conclusiones. Se observó una pobre eficacia de las terapias plasmáticas, como ya sabíamos, y el 100% de las pacientes que habían recibido eculizumab presentaron una respuesta hematológica y renal positiva. A destacar, el 40% presentaba variantes genéticas y el 73% de los episodios se produjeron en el embarazo, típicamente en el posparto. La mayor parte de las pacientes que presentaban el síndrome hemolítico urémico en el posparto se le había realizado cesárea. Además, en las pacientes en las que se conocía el diagnóstico del síndrome hemolítico urémico, estudiaron en cuántas se cumplían los criterios de preeclampsia y en cuántas el síndrome de HELP, y encontraron que hasta en el 17 de las 22 pacientes también cumplían en un momento clínico puntual criterios de preeclampsia, y en 7 de las 22 criterios de HELP. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión que ante un fracaso renal agudo, el 100% de las pacientes tenía una creatinina mayor de 1,1, en una paciente con criterio dudoso de preeclampsia y HELP, que además no mejora tras el parto, típicamente, como hemos visto antes, se asocia al posparto, debemos sospechar un síndrome hemolítico urémico atípico. En cuanto a la preeclampsia, es un trastorno específico de la gestación en el que hay un daño vascular sistémico en la madre. Su incidencia puede ser hasta el 5% del embarazo y es la causa más frecuente de insuficiencia renal durante el embarazo.
y suele manifestarse entre la semana 20 del embarazo y el día 30 posparto. La placenta es un requisito necesario para que aparezca esta patología y finalizar la gestación es necesario para que desaparezca. Se produce porque la placenta se implanta demasiado superficial y da lugar a una hipoxia o una hipoperfusión placentaria. En respuesta a esta hipoxia, la placenta libera a la circulación materna un exceso del factor antiangiogénico, conocido como la forma soluble de la tirosinquinasa 1 similar al FMS, SFLT1, como veis ahí, que bloquea la acción regeneradora de los factores proangiogénicos, conocidos como el factor de crecimiento placentario, PLGF, y el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF. Al final, todo este desequilibrio desencadena en una disfunción generalizada del endotelio, dañándose los endotelios de los órganos como el cerebro, el hígado o el riñón. Para el diagnóstico necesitamos una hipertensión a partir de la semana 20 de gestación, con cifras de tensión arterial sistólica mayor a 140 y mayor a 90 de diastólica, asociada a proteinuria o a una alteración neurológica, a una alteración renal, a una alteración hepática, a una alteración hematológica, a una alteración vascular del tercer espacio. En la última revisión de los trastornos hipertensivos del embarazo, que fue en el año 2019, se excluyó a la proteinuria como criterio diagnóstico obligatorio. Sí se demuestra que hay disfunción orgánica a otro nivel como consecuencia de la lesión endotelial característica de esta patología. Existen varias clasificaciones en la preeclampsia. Nosotros utilizaremos la que la clasifica de acuerdo a su gravedad, en leve o severa, ya que es la que condiciona el momento de finalizar la gestación. La aparición de uno o más de los siguientes criterios establece el diagnóstico de preeclampsia grave, como son hipertensión severa, con tensión arterial sistólica mayor a 160 o 180 y tensión arterial diastólica a 110 o a 120. Alteración en el sistema nervioso central con hiperreflexia, clonus, cefalea intensa, alteraciones visuales, estupor, afectación hepática con epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, con náusea y vómito o con elevación de las enzimas hepáticas por encima del límite superior de la normalidad. Afectación renal con oliguria menor a 500 ml en 24 horas o menor a 90 ml cada 3 horas. Valores de insuficiencia renal, con alteración vascular o formación del tercer espacio o con afectación hematológica de tipo trombocitopénico, con hemólisis y alteración del perfil de la coagulación. Como profilaxis, el estudio ASPRE demostró que la administración de aspirina a dosis baja, es decir, 150 mg al día, iniciada antes de la semana 16 de embarazo en pacientes de alto riesgo, disminuía el riesgo de preeclampsia precoz y las complicaciones, como el retraso de crecimiento y el parto pretérmino. ¿Cómo sabemos cuáles son esas embarazadas con alto riesgo? A través del cribado del primer trimestre, en el que se unen parámetros biofísicos, bioquímicos y antecedentes maternos, como el índice de pulsatibilidad de la arteria uterina, el índice PAPA, etc. Todo esto avalado por la FIGO. Para la predicción a medio plazo se utiliza el cociente SFLT1 y PGF, como hemos mencionado anteriormente. Con este cociente podemos predecir la aparición como la no aparición, ya que presenta un coeficiente alto de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. De forma que con valores bajos de este cociente, menores a 38, podemos descartar la aparición de preeclampsia al 99% en una semana y al 95% en 4 semanas. Y con valores altos de este cociente, que sería el 85, confirmaríamos la aparición de la preeclampsia. Dentro del diagnóstico diferencial entran los trastornos hipertensivos del embarazo y otros imitadores de la preeclampsia, como la hipertensión crónica, que es una hipertensión que está presente antes de la semana 20 de gestación o después de la semana 20 de gestación, pero que persista 12 semanas después de finalizar el embarazo. Hipertensión gestacional que aparezca después de las 20 semanas de gestación o una preeclampsia injertada sobre una hipertensión crónica, que sería la aparición en una paciente con hipertensión crónica o una proteinuria previa de
una proteinuria con afectación multiorgánica o empeoramiento brusco de la hipertensión arterial. El único tratamiento definitivo será finalizar la gestación, como he mencionado al principio, que se intentará mediante inducción del parto y se recomienda una vez alcanzada la semana 37, en el caso de la preeclampsia leve. En esta, el objetivo del tratamiento será mantener unas cifras tensionales en torno a 130, 150 y 80, 100 milímetros de mercurio. En el caso de que aparezca una hipertensión no tan severa, se deberá individualizar, ya que existen varios estudios sobre el manejo de la hipertensión en el embarazo que no han encontrado diferencias en cuanto a los resultados maternos o fetales, en función de la cifra objetivo de la tensión arterial diastólica. Si se decide iniciar tratamiento, se hará de monoterapia con la mínima dosis eficaz posible y entre los posibles antihipertensivos se podrá optar por la alfametildopa, el labetalol o la hidralacina oral, que se irán escalando hasta alcanzar la máxima dosis terapéutica y en caso de ser insuficientes se podrán combinar entre sí. En el caso de la preeclampsia grave, el objetivo será la estabilización materna. En función de la edad gestacional, variará la actitud terapéutica, de forma que en menos de 24 semanas se finalizará la gestación. En más de 34 semanas también se finalizará la gestación. Y entre las 24 y las 34 semanas se individualizará, manteniendo un manejo expectante o finalizando. Para ello podemos recurrir al uso de los marcadores antiangiogénicos con este cociente mayor a 201, en el que nos predecirá un riesgo de complicaciones maternas a corto plazo con gran probabilidad, por lo que finalizaremos la gestación, o podremos utilizar el modelo elaborado en el estudio multicéntrico PIES, como os dejo aquí. Durante el tiempo que se opte por un manejo expectante de la preeclampsia grave, se deberán monitorizar las constantes vitales y el balance hídrico a intervalos máximos de 8 horas, los síntomas de preeclampsia severa a intervalos máximos de 8 horas, la existencia de contracciones, dolor abdominal, sangrado, rotura prematura de membrana a intervalos máximos de 8 horas. Pruebas de laboratorio diaria, incluyendo hemograma con contagio de plaquetas, como ya sabemos, perfil hepático y creatinina sérica. Y valoración fetal con registro cardiotocográfico 2 veces al día. Continuando con el caso de la preeclampsia grave, los objetivos de las cifras sistólicas deben ser entre 140 y 160 y diastólica entre 90 y 110, utilizando la dosis de antihipertensivo mínimo posible. La elección del fármaco dependerá de la existencia de contraindicaciones porque no se ha demostrado superioridad de ninguno sobre otro. En nuestro medio utilizamos primeramente el labetalol intravenoso, como dejo aquí en la tabla. Utilizaremos 20 miligramos con inyección lenta durante 1 o 2 minutos y repetiremos a los 10 minutos si no se controla la tensión arterial, pudiendo doblar la dosis 20, 40, 80 miligramos, sin sobrepasar los 220 miligramos. En el caso de que no se controle la tensión arterial o para el mantenimiento, utilizaremos una perfusión continua con un ritmo de 15-60 mililitros la hora. En el caso de que todavía no se controle la tensión arterial, se asociará a otro fármaco. Tenemos también la hidralacina intravenosa. Podremos utilizar 5 miligramos que pueden repetirse a los 10 minutos si la tensión arterial tampoco se ha controlado y se continúa con una perfusión a dosis de 3 a 10 miligramos la hora. Podremos utilizar también nifedipino vía oral 10 miligramos y repetir a los 30 minutos si es preciso. Después continuaremos con una perfusión continua de 10 a 20 miligramos cada 6-8 horas. Contraindicado en la gestación, muy importante, el atenolol, los YECA, los ARA2 y los diuréticos. Como prevención farmacológica de las convulsiones se podrá utilizar el sulfato de magnesio, que es de primera elección, y se indicará en todos los casos que cumplan criterios de gravedad. Se puede administrar una dosis de choque inicial de 2 a 4 gramos intravenosos y se pasarán de 5 a 10 minutos, continuando con una dosis de 1 a 1,5 gramos la hora, en perfusión continua. Hasta unas 24 o 48 horas después de finalizar la gestación, con el fin de obtener unos niveles plasmáticos entre 3,5 y 7 miliequivalentes en litro. Tenemos que tener en cuenta que la vida media es de 5 horas y que prolonga la vida los relajantes musculares no despolarizantes. También tenemos que tener en cuenta que tiene efecto sobre el tono uterino, ya que deprime la contracción del músculo liso, por lo que se debe administrar uterotónicos precozmente.
y que durante su administración se deben realizar controles de reflejo rotuliano, de la frecuencia respiratoria, de la diuresis y de la saturación de oxígeno. En caso de intoxicación por sulfato de magnesio utilizaremos gluconato cálcico, a pasar 1 gramo intravenoso en 3 o 4 minutos. Respecto a la trombopenia, no existen estudios que establezcan un límite claro para el uso de anestesia epidural, pero sí existe un consenso en el que las cifras son de 80.000, siempre en ausencia de coagulopatía. En cuanto a la fluidoterapia, el objetivo será un balance hídrico neutro normal de 2,5 a 3 litros cada 24 horas. Y en caso de factores de riesgo de enfermedad tromboembólica se deberá poner heparina de bajo peso molecular. El síndrome de HERP responde al acrónimo hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. En cuanto a su histopatogenia, algunos autores defienden que se trata de una forma grave de preeclampsia, mientras que otros plantean que se trata de una entidad que pertenece al espectro de los trastornos de disfunción placentaria. Es menos frecuente que nos encontremos con cifras tensionales tan elevadas como una preeclampsia severa, ya que hasta el 30% de los síndromes de HERP cursan con normotensión. Aparece previo al parto en el 70% de los casos frente al 30% que aparece posparto. Se puede clasificar en síndrome de HERP completo cuando aparecen plaquetas menor a 100.000, LDH mayor a 600 y la enzima GOT mayor a 72. Será un síndrome de HERP incompleto cuando se cumplan uno o dos de los 3 criterios. Ante el diagnóstico de un síndrome de HERP, el manejo ya deja de ser expectante. Y es el mismo que la preeclampsia, con los controles de la tensión, profilaxis con sulfato de magnesio, etc. Sin embargo, aquí se añade la corticoterapia, ya que se sabe que mejora el recuento placentario. Según las guías pueden recomendar o la betametasona o la desametasona. En la mayoría de los artículos aparece la desametasona, con dosis de 10 miligramos intravenosos cada 12 horas, prolongando la terapia hasta que las plaquetas tengan un recuento mayor a 100.000, dejando 2 días a dosis de 5 miligramos cada 12 horas y posteriormente suspender. En este caso se deben transfundir plaquetas inmediatamente antes del parto si las plaquetas son menores a 40.000 en caso de que se haga una cesárea y si las plaquetas son menores a 10.000 en caso de parto vaginal. Y en las 24 horas posparto si hay clínica de sangrado. Aquí os dejo una tabla comparativa del diagnóstico diferencial de las microangiopatías trombóticas. Os explico como resumen del hígado graso del embarazo, que es característico del tercer trimestre de la gestación y que su clínica es malestar general, náuseas, vómitos, cefaleas, dolor en hipocondrio derecho y signos como hipertensión, ictericia, febrícula. De forma muy característica aparece trombocitopenia como en el resto, hipoglucemia, hiperbilirubinemia y alteraciones de la coagulación, como prolongación del TTPA y descenso del fibrinógeno. Su diagnóstico de certeza es la biopsia hepática, pero no se suele realizar, por lo que debemos apoyarnos en otras pruebas de imagen como la ecografía hepática o la resonancia magnética, que nos indicará que hay esteatosis hepática. El tratamiento también será finalizar la gestación. En la agudización del lupus eritematoso sistémico, el diagnóstico será más sencillo si ya existía previamente a la gestación. Podrá ayudarnos al diagnóstico la detección de anticuerpos antifosfolípidos, el aumento de ANA o los descensos de niveles del complemento. El tratamiento se basa en corticoterapia, aspirina, hidroxicloroquina, inmunosupresora y heparina. Y en el caso de que haya trombopenia severa que no responde a esta corticoterapia, se podrá administrar incluso globulina intravenosa. Y por último, para la elección del tratamiento antihipertensivo en el embarazo, no hay evidencia de qué fármaco es el más eficaz y debe prescribirse preferentemente. No existen estudios específicos diseñados para el tratamiento de la hipertensión en el embarazo periparto y no está claro tampoco si los fármacos utilizados para la hipertensión grave anteparto tienen la misma eficacia posparto. Sabemos que el objetivo será mantener una tensión arterial menor a 140 a 90 milímetros de mercurio. Se recomienda continuar con el tratamiento instaurado durante el embarazo, excepto en el caso de la metildopa, porque tiene riesgo de depresión posparto, en que en este caso deberá ser sustituida durante los 2 primeros días posparto.
Estos fármacos aquí señalados presentan una excreción escasa por la leche materna y no hay evidencia de riesgo para el neonato y pueden tomarse con un amplio margen de seguridad. Son el labetalol, la hidralacina, nifedipino, el captopril y el enalapril. A destacar que no se puede utilizar los AINES en caso de hipertensión de difícil control y que en el caso de una sobrecarga de volumen aquí se puede utilizar la furosemida o diurético. Aquí os dejo algunas de las dosis que se utilizan como antihipertensivos en el posparto en el Hospital Clínic de Barcelona. Y aquí se acabaría todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho este tema.